Hoy en día somos bendecidos con esta palabra, aunque la historia parezca tan triste. 3 principios importantes. En primer lugar, lo que podemos ver nosotros es la sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. You can read in your screen. La sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. Porque no obstante el pecado de David, Dios decide derramar gracia sobre él. Cuando David es confrontado por Natán, él confiesa y él dice, he pecado contra el Señor. Allí en 2 de Samuel capítulo 12 y versículo 13, por allí pasamos en la lectura. Luego Natán, el profeta, le declara y le dice, el Señor ha quitado tu pecado. En el versículo 13 le dice, no morirás, no morirás. Lo ha perdonado. Pero no le dice, no morirás y no tendrás consecuencias. No, no vas a morir porque la muerte sí la merecía, pero vas a tener consecuencias. ¿Saben ustedes que hay un perdón tan especial de parte de Dios que incluye varias cosas? Yo veo aquí que está por un lado lo que llamamos el perdón judicial y por otro lado el perdón también espiritual. ¿De qué se trata esto? Fíjense en ustedes que el perdón judicial o temporal, vemos que el Señor pone a un lado el requisito de la ley de los asesinos y de los adúlteros que debían de ser ejecutados según Levítico capítulo 20 y capítulo 24. David, no importa que fuera rey, debería de haber sido muerto según la ley. Pero fíjense en ustedes que la vida de David es perdonada, su trono no le es quitado, su vida no le es quitada, pero consecuencias sí va a tener que confrontar. Eso es lo que llamamos el perdón judicial. Pero luego está lo que llamamos también el perdón espiritual. Dios reconcilia a David con él mismo. Y fíjense en ustedes que justamente el rey David en el Salmo 32 escribe algo que nos ayuda a entender esto. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, está hablando de sí mismo, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre, dice David en el Salmo 32, a quien el Señor no culpa de iniquidad. Pero tengamos en cuenta esto, amados míos, no estamos aquí presentando a un Dios permisivo, no, a un Dios misericordioso y lleno de gracia, porque Él tiene un plan muy especial para David. Parece ser que David de alguna manera estaba como corrompiendo allí el plan de Dios. A nuestro enemigo le hubiera venido muy bien que David hubiera sido ejecutado, porque de ahí se termina todo y ya no sigue el resto de la historia y de algunos acontecimientos muy importantes que vendrían después. ¿Saben ustedes que si hacemos un pequeño puente con el Nuevo Testamento, Pablo luego usa el ejemplo del perdón de Dios hacia David para mostrar de la manera de Dios salvar a gente inmerecedora, que ha sido siempre por gracia a través de fe? Quisiera que tome nota allí de Romanos capítulo 4, versos 4 al 8. Creo que se los puse en inglés allí en la pantalla. You can read in English. Y en español, miren cómo el apóstol Pablo escribe esto. Fíjense en ustedes que el apóstol Pablo está tomando la historia, la enseñanza. Tanto tiempo atrás, él la toma para ahora enseñar a los creyentes en la ciudad de Roma. Y les dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y dice Pablo a los creyentes en Roma, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo.
Y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, como pasó con David, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría, dice Pablo, para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y eso es entonces lo que ha ocurrido con David. Es la manera en que ahora Pablo les explica a los creyentes acerca del perdón de Dios, de este perdón espiritual para ellos. A todo esto, deberíamos de decir qué esperanza tan maravillosa ofrece la gracia de Dios a pecadores como usted y como a mí. Porque esto no es algo que se queda simplemente en la historia del Antiguo Testamento o en un ejemplo de Pablo a los romanos. ¿Y qué acerca de usted y de mí? ¿Y qué acerca de nosotros que vivimos en este tiempo? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? ¿De qué manera nos ayuda? Amados, el relato que estamos leyendo nos puede poner tal vez un poco tristes, pero debemos estar agradecidos de que estos eventos hayan sido registrados en la Escritura. ¡Qué esperanza tan maravillosa ofrece la gracia de Dios a pecadores como a usted y a mí! Especialmente cuando estamos conscientes de cuán vergonzosos son nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos esto. ¿Sabes? Dios justifica también a los impíos. ¿Sabía usted eso? Romanos, donde escribe Pablo en el capítulo 4 y verso 5, él les dice, pero la gente no es considerada, leí recién, justa, en la Nueva Traducción Viviente, por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Recuerde, en la historia, en el ministerio de Jesús, muchas personas pecadoras venían a Jesús y no eran israelitas y recibían el perdón, la compasión, la sanidad, la restauración. Así que, amados míos, vemos que Dios salva a los inmorales sexuales, a los asesinos que se arrepienten, incluyendo a los abusadores y aquellos que han estado involucrados en aborto y tantas otras cosas. Claro que hay un perdón, pero siempre sí va a haber consecuencias. ¿Sabes, mis amados? Dios invita a los pecadores a correr a Él en búsqueda de su compasión y de su abundante perdón. Esa es la invitación de Dios siempre. No a ejecutarlo, sino venid a mí. Isaías capítulo 55, noten ustedes en los versos 6 y 7 de Isaías 55, un pasaje muy importante. Léelo todo el capítulo esta semana porque ese profeta Isaías está luchando para que su pueblo entienda justamente esto, la gracia y el perdón de Dios. Y Él les dice en Isaías 55, 6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que vuelvan al Señor, dice Isaías, para que les tenga misericordia. Sí, dice Isaías de parte de Dios, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Si has pecado, si le has fallado a Dios, cualquier circunstancia, todo aquel que me está escuchando, recuerde, este es el Dios amoroso. He is ready all the time to forgive you. Él está listo todo el tiempo para perdonarte. You know for what? For love. ¿Sabes por qué? Por amor. De eso se trata. Y no es un pasaje que lo estamos leyendo del Nuevo Testamento. Vemos que esto está en el corazón de Dios desde aquellos días.
Pero les dije 3 principios y creo que hay un segundo principio y espero que me dé el tiempo para compartirles el segundo principio de esta lectura que hemos tenido hasta aquí. Saben, amados míos, el pecado perdonado aún tiene consecuencias. Ese es un principio importante. A pesar de lo maravilloso que es leer del generoso perdón, y ustedes lo pueden leer en inglés en sus pantallas, de ese generoso perdón de Dios, también debemos prestar atención a las dolorosas y apropiadas consecuencias que el Señor trajo a David por su pecado. Dijimos que no le quitó la vida, que no le quitó el trono, pero sí tuvo entonces consecuencias por aquel pecado. ¿Sabes? El asunto es que la disciplina o el castigo para David era necesario. En primer lugar, tanto para defender la reputación del Señor, según leemos en este pasaje allí de 2 de Samuel 12:14, porque Dios le había dicho a David, sin embargo, a través del profeta Natán, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Él despreció la palabra del decálogo que tenían los israelitas. En segundo lugar, como también para enseñar futuras generaciones que el pecado tiene consecuencias. Y entonces Pablo, que también conoce a la gente de Corinto en un momento dado, fíjense en ustedes cómo la misma escritura de la Torá, la misma escritura del Antiguo Testamento, inspira, ayuda, el Espíritu Santo obra para que Pablo entonces tome las historias y las enseñanzas que ellos seguramente habían tenido en algún momento determinado de esas enseñanzas sabáticas. Y noten ustedes que en 1 Corintios 10:11 les dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Note usted, seguramente ellos han leído algún momento estas historias de David. Él les dice, aquellas historias, porque podría haber algunos que dijeran seguramente en alguna enseñanza por algún rabí en la sinagoga, dirían, ay, pero qué tremendo lo de David. Y Pablo les dice, esto tiene que servirnos a nosotros. Y fíjense que él les dice, sin embargo, o mejor dicho, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros y dice, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es decir, que la palabra siempre es una advertencia para nosotros. Para usted, mi amiga y mi amigo. Para usted, mi hermano y mi hermana. El apóstol Pablo, otra vez escribiendo a los hermanos en Roma, pero ya acercándose al final de su carta, en Romanos 15:4 les dijo, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirva de enseñanza. Tome esto para cuando usted tiene una charla con su amigo en el trabajo, su compañero, su vecino, algún familiar, o tal vez tus hijos o tus nietos, que en alguna oportunidad te hagan preguntas, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve de mucho, porque es modelo para nosotros. Pablo entonces les dice, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amados míos, saben que a todo esto viene el pasaje allá en el Sermón del Monte, porque no crean ustedes que Jesús no tocó este tema. Cuando había reunido a sus discípulos, Él les dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, que es uno de el quinto mandamiento. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto había ocurrido con David. Y yo sé que usted podría decir, ay, si aquella tarde tan siquiera David hubiera volteado para otro lado.
Pero le tengo noticias, no fue así. Saben, al estudiar la parte final de la vida de David, con frecuencia nos podemos preguntar si hubiese sido más fácil para él no haber vivido para ver los horribles eventos de los últimos años. Porque la muerte de aquel bebé fue consecuencia, pero esa no fue la única consecuencia. En 2 de Samuel, desde el capítulo 13 hasta el 24, vemos que lo que Natán le había dicho de parte de Dios a David se cumplió. Algunos de sus hijos fueron extremadamente rebeldes. Prácticamente se convirtieron en enemigos de su propio padre. ¿Saben? Se cumplió aquello que dice la palabra en 2 de Samuel 12:10, la espada nunca se apartará de tu casa. En toda su familia siempre hubo querellas, hubo problemas, hubo derramamiento de sangre. Se destruye la paz, la estabilidad que David había dedicado toda su vida a construir, ya que su reino fue destrozado por 2 guerras civiles también, que vinieron luego, 2 guerras civiles. Fíjense en ustedes que justamente de su propia casa se levantaron contra él. En 2 de Samuel 12, versículos 11 y 12 dice, esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos en Israel. La verdad que fue vergonzoso el pecado sexual y la violencia asesina en la que David se involucró luego de manera secreta y fue practicada abiertamente por sus hijos Amnón y Absalón, que se acostaron con sus propias mujeres, sus propias concubinas y esposas, en la plaza, al frente de todo. Eso fue como una orgía, algo terrible. No alcanza nuestra mente de repente a imaginarnos todo eso. Y saben verdaderamente que esto fue un tiempo de tanto dolor para David. Y amados, verdaderamente que siempre el pecado va a tener consecuencias terribles. Un colega mío me decía hace algunas semanas atrás, me dijo, he aconsejado a creyentes que han sido inmorales sexualmente y han contraído una enfermedad que llevó a sus parejas a divorciarse de ellos. Me dijo, Roberto, he conocido a abusadores de menores que han ido a prisión. He aconsejado a hombres que han perdido su trabajo por estar mirando pornografía en su oficina. Y sabes que Dios perdonó la petición, el clamor de estas personas, pero ellos hasta el día de hoy están pagando consecuencias. Amados míos, Dios perdona el pecado con gracia y con un alto precio muchas veces. Tal amor debe motivarnos a huir del pecado y perseguir la justicia de la cual el apóstol Pablo habla allí en 2 de Timoteo, allí en el capítulo 2 y verso 22, como hizo José, que salió huyendo aunque tuvo que dejar un poco de sus ropas en las manos de la esposa del Potifar. Por eso es que creo que en la iglesia no tenemos que tener temor desde el púlpito de hablar de estas cosas porque están, amados míos, en la Escritura. Yo les estoy leyendo la palabra tal y cual. Si usted me dice, ay, hay una palabra que usted dijo, pastor, está escrita aquí en la palabra. No es para ruborizarnos, sino para que nosotros podamos entender el plan de Dios para nuestra vida. En cuanto a la santidad, en cuanto a buscar de Dios. ¿Por qué debemos de predicar esto? Porque el mundo nos agobia. El mundo está tentándote constantemente. El mundo es un artífice muy creativo.
Así como David tenía muy buenas ideas según él, pues el mundo también está así. Por favor, no creas que porque vienes a la iglesia los domingos, que porque de repente participas en un estudio bíblico y lees tu Biblia, ya está. A mí el diablo no me toca. Tú tienes que estar constantemente, hay una guerra espiritual constante, una batalla en la mente que no descansa. No hay, esto es una guerra sin cuartel. Así es en el campo espiritual. Pero esta es la realidad que enfrentamos todos los cristianos, en mayor o en menor medida, más allá de tu tiempo en el camino del Señor. Si me regalan un minuto, quiero compartirles lo que yo creo es el tercer principio. El tiempo no nos ayuda, pero el tercer principio dice que necesitamos un rey mejor que David. David fue un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto que David sobrepasa a aquellos que vinieron antes y después de él como líderes en Israel, él todavía se queda corto de lo que necesita el pueblo de Dios. ¿No cree usted que sí? Mientras que sus buenas cualidades como hombre conforme al corazón de Dios apuntan a Cristo, su caída en pecado nos recuerda que necesitamos a un rey más digno. De eso se trata. Jesús, el Hijo de Dios, es el líder perfecto que nunca falló cuando fue probado. Él no tenía pecado que encubrir. Jesús nunca abusó de su poder. Las hijas de Israel estaban a salvo con él. Aún más, Dios fue capaz de perdonar los pecados de los santos del Antiguo Testamento, como David mismo. ¿Sabe? Hay un balance maravilloso. Las Escrituras están maravillosamente balanceadas, aunque usted de repente vea que por acá hay tristeza y por allá hay alegría. Mientras que la gracia de Dios anima a los pecadores a correr a Él en búsqueda de su perdón, su disciplina, amados míos, también debe animarnos a usted y a mí a no tomar el pecado a la ligera. De eso se trata, porque David tomó el pecado a la ligera. ¿Sabe? El autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 3 y verso 15, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cuando escuchas la voz de Dios, mi hermano y mi hermana, no endurezcas tu corazón. No digas, ay, eso será para alguien más, mejor sigo adelante haciendo lo mío. Hebreos 12:5 también es un pasaje para nosotros los creyentes y dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Amados, finalmente les digo que el ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quiere decir que no hemos sido perdonados. Se los voy a decir otra vez más, a ver si por ahí alguien cree que puede decir amén. El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero las amargas consecuencias no quiere decir que no hemos perdonado, que no hemos sido perdonados. Pero pastor, es que yo estoy viviendo consecuencias por algo que hice, pero eso no quiere decir que Dios no te ha perdonado. Simplemente estás pagando las consecuencias. Eso no quiere decir que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Si tú te arrepentiste de tus pecados, si clamaste a Él, si le entregaste tu vida. Yo he tenido que orar y ayudar a despedir a muchas veces personas en el hospital con enfermedades terminales, después de que hayan entregado a Cristo, y ayudarles a tener esa seguridad de su salvación a pesar de eso. Amados, como conclusión, saben ustedes que los acontecimientos que vivió David lo llevaron a escribir. Y miren, si ustedes quisieran
Un resumen. Si ustedes me dijeran, a ver, pastor, esto fue muy largo, quiero un resumen. Váyase al Salmo 51. Ahí está el resumen. Porque él es un poeta y es un escritor de cantos, de himnos, y él escribe en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cuándo cree usted que escribió esto? ¿Antes o después? Fue después de esta situación que él vivió. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Note usted, no le dice, borra las situaciones que viví, quiero que la gente se olvide de las cosas malas que hice. No, borra mis rebeliones. ¿Alguna vez le hemos pedido al Señor, Señor, borra mis rebeliones? No es que recupera mi reputación, no, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es una confesión de David. Esto es lo que hacía que David tuviera un corazón conforme a Dios. Si tú quieres que tu corazón sea conforme a Dios, mantén en tu relación con Dios esto de confesar tus pecados. Cada día habla con Dios de cualquier pecado en el cual haya venido a tu mente, a tu boca, en tu actitud, en tu carácter, tu personalidad, pensamientos, lo que sea, actitudes al manejar en todas partes. Porque estamos con vida andando de aquí para allá en un mundo caído. De eso se trata, por eso necesitamos confesar a Dios y creo que podríamos hoy decirle a Dios, como dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Los versos 10 y 11 de Salmo 51. Mis amados, les animo a que nos pongamos de pie un momento y podamos unirnos a las palabras del rey David. Usted las tiene allí en su Biblia, en el Salmo 51, versos 10 y 11, y también usted lo tiene allí en inglés. Para nuestros amigos y amigas que están en las redes sociales, que Dios les bendiga de manera muy especial y por favor, como conclusión, vamos a decir juntos así, mantenga su Biblia abierta en el Salmo 51, versos 10 y 11. ¿Lo encontró? Salmo 51, versos 10 y 11. ¿Sabías que puedes usar tu Biblia para orar? Por favor, vamos a usarla entonces. Mientras nuestro grupo de alabanza se prepara y tú buscas ese pasaje, you can find in your Bible Psalms 51, verse 10 and 11. Salmo 51, versos 10 y 11, por favor. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Si tú estás ahí escuchándonos en tu casa, también vamos a decir juntos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra hoy nos exhorta a mantenernos atentos a este mundo que nos acecha, a este mundo que quiere contaminarnos con pecado, a este mundo y a nuestro enemigo que no lo vamos a impresionar por nuestra religiosidad, lo vamos a impresionar por nuestra fuerte relación contigo, Padre amado. Oh Señor del cielo, este día clamamos para que cada persona que hoy ha escuchado tu palabra, Señor,
pueda asimilar principios para su vida. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres el que nos perdona. Padre amado, sabemos que a veces hay consecuencias, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú borres nuestras rebeliones y todas aquellas cosas que no están conforme a tu corazón. Examínanos, examina nuestra mente, nuestra manera de pensar, examina nuestras actitudes, nuestra manera de hablar. Señor amado, te suplicamos a esta hora que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos de todo pecado, para acercarnos más a ti, para correr hacia ti, para poder vivir en santidad como tú lo quieres. Confesamos que te necesitamos. Confesamos que tú eres nuestro único perdonador. Confesamos que tú eres el único Salvador. Confesamos que tú eres nuestro Dios grande, misericordioso y lleno de gracia para nosotros. Confesamos también que tu bondad es grande, que tu bondad no tiene comparación. Te alabamos, Padre, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas allí en las redes sociales. Nos vemos el próximo viernes aquí a las 7 en punto de la noche. Amado